Para que se comprenda mejor esta parte de momentos de inercia, vamos a resolver el siguiente ejemplo, ¿ya? Nos pide calcular el centro de masa, momentos de inercia y momentos de inercia mínimo de la siguiente figura, ¿ya? Pero vamos a seguir mejor lo que nos pedían en los anteriores exámenes de los anteriores 2 semestres pasados, ¿no? El inciso A, ¿no?, nos pedía calcular el centro de masa respecto a un punto, ¿no? Después nos pedían los momentos de inercia, XY, después los momentos mínimos, XY, y por último los momentos de inercia respecto a un eje paralelo, ¿ya? Y si se fijan, el siguiente examen del siguiente semestre era lo mismo, los mismos incisos, ¿no?, pero de una diferente imagen. Entonces, te pedí el centroide, momentos de inercia, después los momentos de inercia mínima y por último, ¿qué pasa? O, otra vez, ¿no?, los momentos de inercia, pero respecto a otro punto, ¿ya? Vamos a seguir este mismo. Te dice calcular el centro de masa respecto, ya, vamos aquí, ¿ya? Es como si el punto A estuviera acá, ¿ya?, en el origen. Ese es el origen, ese sería el punto A, ¿ya? Te pide calcular el centro de masa de la figura. Entonces, como ya les había explicado en anteriores ejercicios, ¿qué tenemos que hacer?, ¿no? Entonces, la figura tal cual está ahí, ¿no?, no es como estas de acá, ¿no? Tenemos que usar estas 5, les había dicho, ¿no? Pero de estas 5, ninguna se parece a esta, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos que resolver un ejercicio del tercer parcial del prefacultativo, donde nos pedían calcular el área sombreada de la figura, ¿ya? Por ahí tienen que comenzar, calcular el área sombreada de la figura. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es ver más o menos, ¿no?, qué figuras tendría que restar. Aquí solo se repite una, 3 veces, ¿no? El semicírculo, ¿ya? Tengo un semicírculo grande de radio 19, ¿no?, 19,5, y después tengo que restarle 2 semicírculos más pequeños, ¿no?, de radios más pequeños ahí. Ya, este punto B está ahí, después lo vamos a ver para qué nos va a ayudar, ¿ya? Por ahora solamente el área de la figura. Entonces ya sabemos cuántas figuras va a haber 3, ¿ya? Entonces para esta parte, o por lo menos para nuestra materia, es conveniente resolver todo esto aplicando una tabla. Entonces acá voy a colocar como primer paso, vamos a elaborar una tabla, ¿está bien? Como primer paso podemos poner una tabla ahí, ¿ya? Ahora, esta tabla, el número de filas de esta tabla depende del número de figuras que tengamos, ¿ya? En este caso, como tenemos 3 figuras, ¿ya?, voy a arreglar, ahí está. Esta va a ser la tabla que necesitamos para calcular el centro de masa, como ya lo habíamos visto, ¿no? El número de columnas siempre va a ser el mismo, ¿ya? En la primera columna, la figura, después el área, las coordenadas a su X, Y, ¿no?, a su centro de masa de la figura, y después esto solo hay que hacerlo con calculadora, ¿no?, los productos del área por X y el área por Y, ¿ya? El número de filas, a partir de ahí abajo, depende del número de figuras que tengas, ¿no? En este caso tenemos 3 figuras y acá tenemos 3 filas. Ya, entonces acá en figuras tenemos que dibujar, obviamente, las figuras que tenemos, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el grande, después el mediano, después el pequeño. Y ahí tenemos que dibujar, yo os recomiendo que lo dibujen acá. Una vez que dibujen, ya los 3, van a colocar los datos que tengamos ahí, ¿ya? Es decir, para la primera figura, fíjense que, bueno, necesito el radio. Para el primero está fácil, ¿no? Ahí mismo me dan el radio. Entonces voy a colocar ahí, sería R igual a 19,5, ¿ya? Es muy importante que coloquen las dimensiones, por si acaso, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con los demás, ¿no? Más bien todos nos dan bien el radio, ¿no? Entonces colocamos para el mediano, nos dice 12,5 y para el último nos dice 7, ¿no? Entonces esos valores vamos a modificar acá, un momento por favor, 12,5 y acá 7, listo. Una vez que ya tengamos eso, es muy importante, ¿ya? Les va a ayudar. ¿Para qué? Para que yo ya no vuelva, ¿no?, cada rato a la figura, ¿no? Directamente haga los pasos, los cálculos en esta tabla. Ah, otra cosa más. Estos valores del área, ¿ya? Y tal vez, sí, solamente el área. Para esta parte de centros de masa, solamente el área es mejor si lo calculan aquí abajito, ¿ya? Pueden habilitar un espacio donde diga cálculos, ¿ya? Y aquí hacen todas las operaciones del área, los momentos de inercia, ¿ya? Porque no les recomiendo que lo hagan todo aquí, ¿no? Porque porque en sus hojas no va a entrar, ¿ya? Tienen que mandar una hoja, yo creo que como máximo oficio o carta, ¿ya? Y la tabla solamente tienen que entrar números, de 2, 3 cifras, tal vez 4, ¿no?, máximo, tal vez 5, hasta 6 para momentos de inercia, ¿no? Pero después no les van a entrar las operaciones, ¿ya? Y no es conveniente que coloquen directo la respuesta. En el caso de que hagan con Excel,
No pueden colocar directamente la respuesta porque va a parecer que se han copiado, ¿no? Entonces es necesario mostrar el procedimiento. Entonces acá abajo habilitan un espacio que diga cálculos, ¿no? Y bueno, hacen los cálculos, ¿no? Después vienen acá a la tablita y van reemplazando los valores, ¿ya? Eso sí o sí tienen que hacer. Yo, como tengo varios espacios, aquí mismo voy a hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, el área. Necesitamos el área de media circunferencia, ¿no? Entonces, coloquemos la fórmula. ¿Recuerdan cuál era? Es pi medios, ¿no? Voy a colocar pi dividido entre 2 multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? 19,5 y todo esto lo elevo al cuadrado, ¿ya? Para los demás es la misma fórmula. Pi medios, ¿no? Por el radio al cuadrado. Lo único que va a cambiar es el radio. Entonces, eso vamos a editar. Acá es 12,5 y el último, el más pequeño, su radio es de 7, ¿no? Entonces lo borro y coloco 7 al cuadrado. Listo, ¿ya? Acá, verticalmente, tienes que sumar, ¿ya? Y acá colocar la respuesta. Pero antes yo les había dicho, ¿ya? Y muy importante, acá la sumatoria te tiene que dar el área de la figura, ¿ya? Y recuerdan que lo que les decía es como un ejercicio del tercer parcial del prefacultativo, que tienen que hacer calcular el área sombreada de la figura. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Al más grande restarle el mediano y el pequeño, ¿no? Entonces, muy importante acá, ¿ya? Que ustedes le coloquen un negativo. Ya lo voy a pintar de color rojo para que no se olviden. Eso siempre tienen que hacer. Y lo vamos a editar más, ¿ya? Aquí un negativo, ¿ya? No se van a olvidar el negativo. Acá también el negativo, ¿ya? Ahora solo lo meten a la calculadora, ¿ya? Y bueno, colocan acá el resultado, ¿ya? La suma de esta columna. Debería darle este valor, 274,89. ¿Ya? Entonces, como yo les había dicho, ¿ya? Por si acaso lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su examen. Acá van a colocar, ¿ya? Cálculos. ¿Ya? Se habilitan un espacio donde van a poder realizar cálculos en su hojita del examen, ¿ya? Después van a hacer todo esto, control C, control V, control C, control V, control C, control V, aquí, ¿ya? Y vamos a colocar por si acaso, ¿ya? Esto para que se les quede, porque no quiero que les rebajen puntos, que parezca que se han copiado. Entonces vamos a hacer la parte de cálculos acá, ¿ya? Área 1, área 2, área 3, ¿ya? Así deberían de ser, ¿ya? Cálculos para el área 1, para el área 2, ¿no? Que es negativo, para el área 3, ¿ya? Después, las coordenadas al centro, no es necesario hacer cálculos, ¿no? Solo te fijas en la figura y ya vas obteniendo, ¿no? Después, para estos productos tampoco es necesario hacer cálculos, así que si solo te pidiera el centro de masa, es suficiente con estos cálculos ahí, ¿ya? Y después llenas la tabla y todo listo. Después, acá en la parte de cálculos van a tener que aumentar los momentos de inercia, ¿ya? Pero eso vamos a ver más adelante. Ahora nos toca calcular las coordenadas al centro de masa de la figura. Entonces volvemos a la figura. Necesitamos para el más grande. Y supongamos que este es el centro de masa de la figura, del más grande, ¿ya? Entonces, ¿dónde estaría su centro del más grande? Acá, justo acá, ¿no? Si no, vienen en la tablita y fíjense dónde está, ¿no? Su centro justo está a la mitad, ¿no ve? En el eje X está a la mitad y en el eje Y está un poquito elevado, ¿no? Entonces, su centro estaría ahí en el eje X, ¿no? Justo por donde parte el radio, ¿no? Pero más arribita, ¿no? En Y estaría desplazado un poquito. Entonces, tenemos que colocar esos valores acá, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Primero, fíjense que de acá a acá, ¿cuánto es? 19,5, ¿no? Y de acá a acá es 14. Entonces, lo que yo quiero es lo que voy a pintar con lila, ¿ya? Esta pequeña partecita que sería la componente en el eje X, de este punto, ¿no ve? De este punto del centro. Estamos buscando las coordenadas de este punto. En X, ¿cuánto sería? 19,5 menos 14. Eso es igual a 5,5. Entonces vengo a la tablita y anoto ese valor, 5,5. Después, una vez que ya tengo eso, vamos con el eje Y para la misma figura, ¿ya? No está tan complicado porque si te vienes acá, ¿no? Te dice que si justo el eje X parte por la base, las coordenadas en Y, ¿no? Hacia el centro de masa, sería 4 por el radio dividido entre 3pi, ¿no? Entonces,
Justo pasa eso también, ¿no? ¿Ve? Fíjense que en la base está el eje X. Entonces, en el eje Y, ¿no? La altura que yo quiero, que sería esta de acá, ¿no? Desde el eje Y, ¿no? Medido desde ahí hasta ese punto, sería ¿cuánto? La fórmula me dice, ¿no? 4 por el radio sobre 3pi. Entonces vamos a anotar acá. 4 sobre 3pi vamos a anotar. Y después anotamos el radio, ¿ya? Multiplicado por el radio. El radio es 19,5. Listo, ya lo tenemos. Vamos para otra figura. Para el mediano, ¿no? El mediano, entonces, fíjense que en X estaría ahí, ¿no? Justo en su centro y un poquito más arribita, ahí, ¿ya? Entonces quiero las coordenadas a ese punto, o está bien, ¿ya? Desde el origen medido hasta ese punto en el eje X, ¿cuánto sería? El mismo valor del radio, ¿no? Entonces vamos a la tablita, sus componentes en el eje X serían 12,5, ¿ya? Después, para el eje Y pasa lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Como su base está sobre el eje X, entonces el valor que yo quiero, es decir, esta distancia, ¿no? Va a ser igual a 4 por el radio sobre pi, ¿no? Eso me dice la tablita. 4 por el radio sobre pi, ¿no? Acá, 4 por el radio sobre 3pi. Entonces vuelvo acá, ¿ya? Y va a ser la misma fórmula que habíamos usado antes, ¿no? Acá, pero hay que cambiarle el radio, ¿no? Acá es 12,5. Listo, ya está por el mediano. Ahora vamos por el más pequeño, perdón, ¿ya? El más pequeño, su centro está más o menos ahí, ¿no? Entonces fíjense que su distancia en horizontal sería el mismo radio, ¿no? Pero no se van a olvidar del negativo, porque está en el eje X negativo, ¿no? En el lado negativo. Entonces sería menos 14, no, menos 7 igual al radio. Entonces vengo acá, ¿ya? Y no se van a olvidar, tienen que colocar las coordenadas, ¿no? Respecto al origen. Sería menos 7 en X, menos 7 en X. Y después en Y, ¿cuánto sería? Sería el mismo valor que hemos venido colocando para el más grande y para el mediano, ¿no? Sería el mismo, 4 sobre 3pi, ¿no? Pero multiplicado por el radio de este, ¿no? Que sería, acá hay que colocar 7, ¿no? Listo, ya hemos acabado. En sí ya estaría calculado la primera parte, que es el centro de masa, ¿no? Porque ahora todo es hacerlo con la calculadora, ¿no? Vamos a la calculadora, ¿ya? Y calculamos estos productos del área, ¿ya? Que ya lo deberían de tener, ¿no? Aquí hemos hecho el cálculo y aquí deberían reemplazar ya directamente el valor en su tablita, ¿no? No colocar así pi medios, ¿no? Por 19,5 al cuadrado. Acá deberían de colocar el valor, algo así parecido a esto, digamos 159,5, algo así. ¿Ya? Y acá también lo mismo, deberían de reemplazar el valor nomás. ¿Ya? Después acá, los productos, dice, del área por X. Entonces tengo que multiplicar este valor de acá por este de acá y colocarlo acá. ¿Ya? Entonces voy a colocar los valores. Si ustedes hacen esos cálculos, ¿no? El área multiplicado por 5,5, el área de acá multiplicado por 12,5 y el área de acá multiplicado por este, debería de darles estos valores. Pueden comprobarlo, ¿no? Con la calculadora. Y una vez teniendo estos productos, ¿ya? Del área por X sub Y, del área por Y sub Y, ¿no? Lo único que van a hacer es sumar verticalmente. Sumamos vertical y obtenemos estas sumatorias, ¿no? Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Entonces yo acá, en la parte, vamos a habilitar otro espacio. Aquí, 3 le puedo poner. Vamos a poner recién calculando las coordenadas del centro de masa, de gravedad o centroide, es lo mismo, ¿no? De masa. Ya les había explicado por qué es lo mismo. Ya, aquí van a tardar. Tal vez no sea necesario colocar un título más tan grande, ¿no? Suficiente creo que era centro de masa, ¿no? Para indicar que vamos a calcular ese. Entonces, estos valores, o cómo calculo el centro de masa, solo hay que dividir este valor entre este valor. Eso me dice la formulita, ¿no? Entonces voy a copiar la fórmula. Entonces, reemplazan, ¿ya? Porque, a ver, si es que nos recuerdan la formulita que me decía, tengo que dividir. Bueno, eso vamos a escribir. La sumatoria del área por X, ¿no? Esto con mayúscula, el área por X. Todo esto se supone que lo tengo que dividir entre también la sumatoria, pero esta vez solamente del área, ¿ya? Entonces, esa es la formulita que yo tengo, ¿no?
Entonces acá fíjense que he copiado la sumatoria del área por X, que era 755.95, ¿no? Ahí está la sumatoria del área por X, 755.95 dividido entre el área total, que lo obtenemos de esta columna, ¿no? 274.89. Lo mismo tengo que hacer para el eje Y. Entonces voy a copiar todo esto acá. Es una fórmula similar a la sumatoria del área, pero acá tiene que ser por Y, ¿no? Dividido entre Y. Vamos a hacer control Z. Listo. Y después solamente hacen esa división ya con la calculadora y les va a salir las coordenadas, ¿no? Del centro de masa. Divido este valor entre este valor, después divido entre este valor entre este valor, ¿no? Lo copio acá, ¿no? Y lo meten en la calculadora y debería de darles el siguiente resultado. Después no se van a olvidar las coordenadas, perdón, las unidades, ¿no? Como todo está en centímetros, entonces vienen acá, ¿no? Vienen acá y no se van a olvidar colocar acá también, ¿no? Centímetros y acá centímetros. Después pueden ordenar estos datos, ¿no? De la siguiente manera. Pueden copiar el gráfico, ¿no? Copiar el gráfico, puedo venir aquí, control C, ya, si es que tienen tiempo también, ¿no? Si no, lo dejan más. Control B, ya, yo voy a copiar el gráfico ahí y voy a ubicar el centro. ¿Dónde está? Vamos a ver. En X me dice 2,75, entonces más o menos está por ahí, ¿no? Por ahí, y en Y me dice 12. Entonces 12,41. Más o menos debe estar por ahí su centro de la figura. Más o menos, es un aproximado. Esto está de más, ¿ya? Los radios, por si acaso, ¿ya? Y pueden colocar las coordenadas ahí de paso, ¿no? Así, C va a ser igual a esas coordenadas, a su centro de masa de la figura, o al centro de gravedad, ¿no? C va a ser igual 2,75 en X y 12,41 en Y. Ya estaría el inciso A, ¿ya? Si volvemos al examen, te dice calcular el centro de respecto al punto A. Después te pide calcular los momentos de inercia respecto a X y respecto a Y. Muy bien, vamos a resolver el inciso B y el inciso C ahora, ¿ya? Entonces volvemos a la tablita, pero a esta tablita hay que aumentarle otras columnas. ¿Está bien? Hay que aumentarle estas columnas de acá. ¿Ya? Esto pasa para todos los ejercicios. Es la misma tabla. Lo único que cambia es el número de figuras, ¿no? Aquí tendrías, en este caso, 3 figuras, 3 filas. Si tuvieras 4 o 5, solo cambiaría el número de filas, ¿ya? Después las columnas son los mismos para todos los ejercicios, para todos, ¿ya? Entonces, para calcular el inciso B y el inciso C es necesario estas columnas, ¿ya? Donde, si se dan de cuenta, esta y esta son de cálculo, ¿ya? Entonces tú solamente tienes que llenar esta y esta, ¿ya? Utilizando la tablita que les había mostrado, esta de acá, ¿ya? En este caso solamente para el semicírculo, ¿ya? Entonces vamos a llenar el momento de inercia en X, ¿ya? Ya no es necesario volver a la figura, solamente me concentro en lo que he copiado acá, ¿ya? ¿Qué es? Un semicírculo, ¿no? Entonces vengo acá, semicírculo, ya quiero calcular el momento de inercia en X. ¿Qué me dice? Utiliza esta ecuación, 0,1098 por r a la cuarta. Entonces vengo acá, ¿ya? Y voy a hacer esa operación, ¿no? 0,1098, me dijo, 1098 multiplicado por el radio a la cuarta, ¿ya? Entonces el radio es 19,5, ¿no? Y lo elevo a la cuarta. Listo, ya está. Y lo mismo hay que hacer para todos, porque todos son semicírculos, ¿no? Y para un semicírculo tengo que utilizar en IX esto, lo que está marcado con amarillo, ¿no? Entonces vengo acá, control C, control V, control V, nada más, ¿no? Lo copian y acá editan, ¿no? Acá no tendría que ser 19, sino el radio de la figura, 12,5. Acá no tendría que ser este valor, tendría que ser 7 a la cuarta, ¿no? Ya está por el momento de inercia en X, pero ojo, les había dicho que esto del momento de inercia funciona igual que el área, ¿ya? Es decir, si estamos restando, ¿no? Entonces estos sí o sí hay que aumentarle un negativo, ¿ya? Porque se supone que lo estamos restando. Después, para que no se olviden, lo voy a marcar con rojo. Ya tienen que tener cuidado ahí, marcar eso. Para el eje Y ahora. Para el eje y momento de inercia en Y, me dice, tienes que, a ver, vamos a la tabla y me dice, tienes que usar este valor, ¿no? Pi r a la cuarta sobre 8. Entonces vengo acá y voy a llenar ese valor. Pi
¿ya? Vamos a copiar el valor de pi. Después me dice area a la cuarta sobre 8, ¿no? Eso me dice. Pi area a la cuarta sobre 8. Entonces aquí vamos a multiplicar por 19,5 elevado, ¿no?, a la cuarta. Pero todo esto tiene que ser azul más, ¿ya? Para los siguientes es el mismo valor. Entonces voy a volver a copiar pi sobre 8 por 19,5, el primero. El segundo, pi sobre 8 por, aquí tiene que ser 12,5. Y acá debería de ser 7, ¿no? Ahora, lo único que nos faltaría es aumentarle su signo negativo, ¿no? Recuerdan que tiene que ser negativo. Como se está restando, como es un vacío, entonces hay que multiplicarlo por negativo. Igual que se hacía con las áreas, ¿ya? Y eso es todo. Eso para el inciso B y el inciso C, estas son las columnas que tienes que llenar, ¿ya? Porque después todo es con la calculadora, ¿ya? Por ejemplo, para esta de acá tienes que multiplicar, me dice, el área por x1 sub i al cuadrado. El área, que es este valor, multiplicado por x sub i al cuadrado, ¿no? Y colocas ese valor acá, ¿ya? Otra cosa que me estaba olvidando es que yo les había dicho que estos valores lo tienen que hacer en la parte de cálculos, ¿ya? Por si acaso, para que la Inge no diga después, ¿no?, que tal vez sospeche que se están copiando o están haciendo algo raro, ¿no? Entonces acá vamos a editar un poquito, le vamos a colocar, pueden colocar algo así como un momento de inercia en X, ¿no? Para 1, algo así, ¿ya? Y le colocan igual. Este es momento de inercia en X, pero para 2, ¿verdad? Igual, ay, perdón. Y así van ordenándolo, ¿ya? Y el último es el momento de inercia en X también, ¿no? Pero para la figura 3, ¿ya? Y aquí le colocamos un igual. Listo. Te lo vamos a borrar. Y esa es la parte de cálculos, ¿ya? Para momentos de inercia. Acá, ¿qué tendrían que aumentar? El momento de inercia en Y también, ¿no? Estos valores tendrían que copiar, ¿ya? Para que después no tengan problemas, ¿ya? Para que demuestren a la INGE que están calculando, ¿ya?, que no se están copiando, más o menos. Entonces acá adelante vamos a anotar momento de inercia en Y, ¿ya? Listo, eso sería para la parte de cálculos, ya no se van a olvidar. Después los resultados que obtengan acá, ¿no?, que va a ser un número con decimales, ¿no?, los colocan acá y acá, ¿ya? Ya les había comentado que para esta columna y esta columna solo hay que multiplicar el área por y sub i al cuadrado. Entonces eso es lo que voy a hacer. Solo con la calculadora, ¿no? Multiplicar el área por x sub i al cuadrado, ¿no?, el área por x sub i al cuadrado, el área por y sub i al cuadrado, y esos valores los voy colocando de esta manera, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenga, vamos a trabajar con estas cuatro, las últimas que he llenado, ¿ya? Me dice, tienes que sumar ix más a por y1 al cuadrado, ¿no? Y x que tengo acá más todo lo que está acá, ¿no? Después me dice y, ¿ya?, más a sub x sub i al cuadrado. ¿Ya? Esos valores tienen que sumar. Ahora, esto lo pueden ordenar de como ustedes quieran, ¿no? Primero colocar el momento de inercia en X acá, después el momento de inercia acá, y después recién los productos, como ustedes gusten, como sea más cómodo por ustedes, porque si se fijan, es algo muy extraño, ¿no? Que yo tenga que sumar esta columna con el último, y después los que están en el centro, ¿no? Entonces lo pueden acomodar las columnas como ustedes prefieran, ¿no? Entonces van sumando y van a ir llenando estas columnas de acá. Ahora acá yo, fíjense que lo he movido, ¿ya? De tal manera que yo solamente tenga que sumar esta más esta, ¿no? Esto más esto. En sus hojas, cuando ustedes lo hagan a mano, yo creo que va a ser más fácil si lo ordenan la tabla de esta manera. Y lo único que he hecho es mover las columnas, nada más, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea más fácil, ¿no?, multiplicar y sumar, ¿no? Para estas últimas dos columnas, sumar estos valores, ¿no? El valor de ix más a y sub i al cuadrado, ¿no? Acá lo mismo. En el momento de inercia en y más área por x sub i al cuadrado, ¿no? Y ahí está, más fácil. Para mí es más fácil, ¿no? Entonces, una vez que ya tengan, al final solo nos interesan estas dos columnas, ¿ya? ¿Por qué? Solamente vas a sumar, ¿ya?, verticalmente. Los signos, con cuidado, lo van a manejar, ¿no? Multiplican. Y acá lo suman verticalmente y estas serían las respuestas al inciso B y al inciso C del examen, ¿ya?, de este examen aquí. Le dice momento de inercia respecto a X, momento de inercia respecto a Y, ¿ya? Entonces vienen acá y estas serían las respuestas. Entonces yo voy a agarrar a esto y lo voy a copiar y vamos aquí abajo. Una vez que ya tengan todo esto, ahí se ha acabado. Con eso acabamos lo que es la tabla, ¿ya? Ahora solo hay que hacer cálculos, nada más.
Me vengo acá abajo, habíamos calculado lo que es el centro de masa de la figura, el inciso A, ¿no? Ahora vamos a colocar un paso cuarto y solamente vamos a colocar momentos de inercia. ¿Está bien? Y vamos a copiar los valores que habíamos obtenido. ¿Ya? Esto se queda así. Y acá solo hay que colocar las respuestas, no hay que hacer ninguna operación. Me vengo a la tabla y copio estos valores que les había dicho. ¿Ya? Entonces, me vengo acá, control V. ¿Ya? Estos son los dos valores. ¿Ya? Entonces me vengo acá, anoto momento de inercia en X, por lo tanto va a ser este valor, 46.255, y no se van a olvidar las unidades, que serían centímetros a la cuarta. Lo mismo para este, el momento de inercia en Y, hemos calculado que va a ser igual a 22.197, y no se van a olvidar las unidades. ¿Ya? Para que quede como respuesta, yo lo voy a cambiar de color y lo voy a encuadrar. ¿Ya? Acá lo mismo, va a estar marcado con rojo y lo vamos a encuadrar. Listo, hasta ahí estaría 30% del examen, ¿no? Me pedían el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. Ahora vamos a calcular el momento de inercia mínimo respecto a un eje paralelo a X, después del momento de inercia mínimo respecto a un eje paralelo en Y. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar como quinto paso, ¿ya? Quinto paso, momento de inercia mínima. ¿Recuerdan la fórmula para calcular el momento de inercia? Lo había explicado en el resumen, ¿no? Entonces, es prácticamente la fórmula del teorema de Steiner, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá esa formulita, ¿ya? El momento de inercia, Ix, va a ser igual al momento de inercia mínimo, ¿ya? Aquí lo estoy arruinando, perdón, va a ser igual, el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia mínimo, ¿ya? Más el área de la figura multiplicado, si es para X, yo les había dicho que hay que colocar Y, ¿verdad? Al cuadrado. Ahora, para el momento de inercia en Y sería prácticamente lo mismo, ¿ya? Control C, control V, solo hay unas pequeñas modificaciones, ¿no? Cambiar X por Y, nada más. Entonces, si aquí el momento de inercia va a ser en Y, va a ser igual al momento de inercia mínimo en Y multiplicado por el área por X al cuadrado, ¿ya? Pero ojo, ¿cómo distinguimos el mínimo? ¿No? El mínimo tiene una barrita acá, ¿ya? Una barrita. ¿Listo? ¿Ya? Ahora solo hay que reemplazar acá, ¿ya? ¿Por qué? Yo que ya tengo, lo vamos a marcar con un color verde, estos valores de acá, ¿ya? Yo ya los he obtenido. Estas son las respuestas al inciso B y al inciso C, ¿ya? Después, estos valores de, bueno, el área obviamente ya lo tengo, ¿no? Es el área de la figura, el área completa de la figura. Después, estos valores X, Y son las coordenadas de el centro de la figura. Ya estamos hablando para las figuras. O sea, para calcular el inciso D y el inciso E es necesario, ¿no? A ver, utilizar las respuestas del inciso A, B y C, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto está en orden. No puedo comenzar por el inciso F, no puedo comenzar por el inciso D directamente, ¿no? Es muy necesario y muy, o sea, es bien obvio, ¿no? Sí o sí tienes que empezar por el inciso A. Después de calcular el inciso A, puedes calcular el inciso B. Una vez calculados los tres incisos, recién puedes calcular el inciso D y el inciso E, ¿ya? Entonces vamos acá. Espero que haya quedado claro esta parte. ¿Ya? Ya tenemos todo, solo hay que reemplazar en esta fórmula. Entonces voy a copiar todo esto. ¿Ya? Antes vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, entonces vamos a reemplazar acá, ¿ya? Entonces de esas dos ecuaciones nos va a dar que yo voy a hacer esto, voy a copiar nomás, tal cual está, y en vez de esos valores, por ejemplo, aquí, en vez de ix, ¿qué es lo que voy a poner? ¿No? Las respuestas al inciso B, ¿no? Al inciso B. En vez de esto voy a colocar 46.255,2. Lo mismo acá, el momento de inercia en Y, que va a ser igual, 22.197,32, ¿no? Que son los valores que hemos calculado acá. Después, yo necesito también el área por Y al cuadrado. El área, si no me equivoco, era 274,89. ¿Ya? A eso hay que multiplicarle las coordenadas de su centro de la figura, ¿no? Por, ¿ya?
Vamos a revisar si estamos haciendo bien. 274,89 es el área de la figura. Ahí está, 274,89. Después tenemos que reemplazar estos valores de las coordenadas a su centro que hemos calculado. En X, 2,75. Entonces, venimos acá. En X me decía 2,75. Entonces voy a reemplazar 2,75. Y ahora solo nos faltaría en el eje Y, 12,41. Entonces acá sería 12,41. Y de acá hay que despejar el momento de inercia mínimo. ¿Ya? Este valor de acá. Si es que quieren ser bien mecánicos, solo hay que hacer eso. ¿Ya? Si es que en el examen quieres hacerlo bien mecánico, copias esta ecuación y reemplazas las respuestas que has obtenido en el inciso A, B y C. ¿No? Y de ahí despejas los momentos de inercia mínimo. Entonces, los reemplazan en una calculadora. ¿Ya? Y ustedes tienen que obtener estos valores. Momento de inercia mínimo en X, momento de inercia mínimo en Y. ¿Ya? Ahora, si quieren hacer un análisis, a ver bien, vamos a copiar la figura que teníamos al principio. ¿Está bien? Esta de acá. Y la vamos a copiar acá. ¿Ya? Solo nos faltaría estos valores de acá. Entonces ya la copié. Ya tengo las coordenadas. Vamos a borrar esta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Ya? ¿Recuerdan dónde estaba el mínimo? ¿No? Les había explicado en un resumen de teoría, ¿no? El mínimo se da cuando el eje está en el origen, bueno, en el centro de la figura, les había dicho. ¿Ven? Entonces, ahora hay una relación, les había dicho, ¿no ve? ¿Recuerdan el resumen de la teoría que les había dado? O pueden revisar también la teoría de la docente, que es muy buena, mejor que la mía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los momentos de inercia mínimos se los calcula cuando el origen está justo en el centro de la figura, ¿no? Y los momentos de inercia, los que calculamos con la tabla, ¿no? Estos de acá, los que calculamos con la tabla, lo que hemos obtenido en el inciso B y el inciso C, son los que obtenemos si el momento de inercia estaría justo en este punto, ¿no? Entonces yo les había explicado que hay una relación, ¿no? entre, entre hay una relación entre el momento de inercia mínimo y el momento de inercia, ¿no? Lo que hemos calculado. ¿Cómo se hace? Con el teorema de Steiner. ¿Cuál es esa relación? Esta de acá. ¿Ya? Entonces hasta acá ya tendríamos resuelto el inciso D y el inciso E. Hasta ya tendríamos 50% del examen. Solo nos faltaría esta de acá, que nos dice calcular el momento de inercia respecto a un eje paralelo a Y, que pasa por el punto B, ¿no? En este caso el punto B estaba ahí, ¿no? Ahora en esta figura, ¿dónde está el punto B? Si volvemos a la gráfica acá, nos daban un punto B, ahí arriba, 25,30, ¿no? Entonces voy a copiar todo este valor y voy a volver abajo. El punto B más o menos debe estar por ahí, ¿ya? Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Después de haber hecho, ¿no? Hemos trasladado todo al... Bueno, el origen lo hemos movido, lo que hemos hecho al calcular este momento de inercia mínimo del anterior inciso, es mover el origen, ¿no? Al centro de la figura. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que tenemos ahora. Esto, ¿ya? Esos ejes tenemos, esto lo voy a borrar. Y esto lo voy a borrar. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Ya? Es lo que hemos hecho al calcular el momento de inercia mínima. ¿Ya? Hemos movido el origen al centro de la figura. Es lo que hemos hecho. Ahora nos dice que ahora el inciso F, ¿no? Que nos dice que tenemos que mover el origen a este punto B. ¿Ya? Pero yo sé que ya saben cómo hacer, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? Solamente utilizar esta ecuación, ¿no? Lo que nos están pidiendo ahora es calcular este momento de inercia X, momento de inercia en Y, ¿ya? Para eso, ¿qué vamos a usar? Todas las respuestas. Estas, ¿no? Momento de inercia mínimo, que son estos valores de acá que hemos obtenido, más el área por Y al cuadrado por X al cuadrado. Estas distancias son las que se están desplazando, ¿ya? ¿Cuánto se está desplazando? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se va a desplazar? ¿Ya? Pero recordemos que estas coordenadas, ¿ya? Eran los que hemos medido respecto al origen de antes. ¿No? ¿Recuerdan? Vamos a volver a lo que era antes. Este es el origen que yo tenía antes.
¿no? Pam, pam, ahí, ¿ya? Y respecto a este origen, yo tenía estos valores, ¿no? Ahora, para lo que está con rojo, ¿qué valores ahora serían el punto B? ¿No? Entonces, ¿cómo hago eso? Solo hay que restar, ¿no ve? Las coordenadas que tenía, porque recordemos que esta, lo que estoy señalando, ahora lo vamos a dibujar con un color amarillo. ¿Cuánto era esta de acá, esta distancia de acá? ¿No? Eran las coordenadas a su centro que hemos calculado en el inciso A. A ver, o sea, en Y era 12, algo, ¿ve? Y en X era 2,5, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es restar esos valores acá, es decir, yo me vengo acá y en X le voy a restar lo que he obtenido en el inciso A para X, ¿no? 2,75 era, si no me equivoco, podemos revisar acá, 2,75. Y en Y solo hay que restarle 30 menos 12,41. ¿Ya? Esas serían las nuevas coordenadas del punto B respecto a lo que está con rojo. Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a colocarlo con rojo. ¿Ya? Entonces ya no me sirve para nada el naranjado, lo voy a borrar nomás. ¿Ya? Y esas serían las coordenadas en... Acá vamos a modificar un poquito. 2, punto y coma lo vamos a colocar. Listo, esas serían las nuevas coordenadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo voy a agarrar esto, voy a colocar como sexto paso, ¿no? Sexto paso, le podemos colocar momentos de inercia. En B le podemos colocar, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer? Solo hay que reemplazar en la fórmula, ¿ya? ¿Cuál fórmula? Esta del teorema de Steiner, de acá, la que tenía acá. Entonces voy a copiar todos estos valores, ¿ya? Y vamos a calcular acá, ¿ya? Eso lo vamos a calcular justo al lado. Entonces voy a mover todo esto. Y ahí vamos a calcular, ¿ya? El último paso, ¿ya? El último 10% del examen. Entonces, yo de toda esta figura, ¿ya? Voy a sacar los datos, voy a reemplazar acá, ¿ya? Acá si quieren lo pueden modificar el momento de inercia y acá pueden colocar una B para que se entienda más o menos qué es lo que están haciendo. Estamos calculando el momento de inercia, pero en el punto B, ¿ya? Y ahí vamos a reemplazar los momentos mínimos que habíamos calculado un paso antes, ¿no? Es decir, estos de acá, ¿ya? Entonces yo vengo acá, en vez de momento de inercia en X, que tengo que reemplazar, 38.000, perdón, 3.892,3. Y en vez del momento de inercia en Y, yo que tengo que reemplazar, 20.118,46. ¿Ya? En vez del área, yo que tengo que reemplazar, no, ya tenemos el área de la figura, ¿no? 274,89 multiplicado por, y acá abajo también vamos a hacer eso, 274,89 multiplicado por, ¿ya? Y estos valores son las coordenadas de ese punto B, a donde lo quiero desplazar, ¿ya? Entonces solamente tengo que agarrar y copiar acá, ¿ya? Entonces antes vamos a calcular cuánto vale esto, ¿ya? 25 menos 2,75, ¿cuánto sería? 22,25, ¿ya? Después tenemos que B, ¿cuánto era? 30 menos 12,41. ¿Eso cuánto va a ser? Lo reemplazamos 17,59. Y esos valores van a reemplazar aquí. En Y va a ser 17,59 y en X, ¿qué va a ser? 22,25. Y de acá ustedes ya van a obtener las respuestas. Acá pueden colocar de todo esto, por lo tanto, ¿no? Y acá pueden copiar las respuestas. Entonces, solo es meter a la calculadora y ya obtendrían los resultados. ¿Qué vendrían a ser estos de acá? ¿No? Entonces espero que se haya entendido, ¿no? Todo lo hemos hecho bien. Si todo lo hemos hecho bien, esto ya tendríamos 60% del examen, ¿no? Después esto también ya lo hemos resuelto y ya estaría, ¿no? Si se fijan, esto se resuelve de la misma forma.